14. Juana de Albret. El espectáculo que siguió durante medio minuto fue el que ofrecería una débil roca combatida por las desencadenadas olas. El pueblo se lanzaba contra Pardallán profiriendo salvajes vociferaciones. Crucé, Pesú y Kervier le dirigían apocalípticas amenazas, mientras el caballero replegado sobre sí mismo, con los dientes apretados, sin decir una palabra ni hacer un gesto inútil, hacía voltear a Granizo con gran rapidez. Sin embargo, esta situación no podía durar. El semicírculo se estrechaba a pesar de la resistencia de los de la primera fila. Las masas que se hallaban detrás empujaban con tumultuoso movimiento de flujo y reflujo. Pardallán comprendió que iba a ser aplastado. Dirigió a Juana de Albret y a su acompañante una mirada que tuvo la duración de un relámpago y gritó: «¡Colocaos a un lado!». Las dos mujeres obedecieron. Entonces, cubriéndose con su espada que no cesaba de voltear, se inclinó hacia adelante sosteniendo su cuerpo con la pierna izquierda, mientras con la derecha daba formidables patadas contra la puerta de la casa. Al primer golpe de su tacón, que resonó como un cañonazo en la casa vacía, la multitud, que comprendió la maniobra, dio un rugido de rabia y quiso echarse sobre el insensato que trataba de salvar al hugonote. 2 o 3 hombres cayeron ensangrentados, y Granizo describió un círculo de acero tan centelleante que hizo sentir a los asaltantes pavor indescriptible. Al segundo golpe con el pie la puerta gimió y cayó uno de sus goznes. Al tercero se abrió violentamente con la cerradura rota. «Venid, Alicia», dijo Juana con voz de extraña tranquilidad, y entró en la casa seguida por su compañera. Al ver el pueblo que su víctima se le escapaba, dio tal rugido que no parecía sino que el viejo edificio se desplomaba. Cruchet, Pesú y Kervier ya no estaban al frente de la multitud, habían desaparecido en aquel enorme remolino humano. Hubo entonces un avance como para asaltar la casa, pero aquellas masas de hombres atropellándose unos a otros, empujando, empujados, estrujándose e incorporándose entre las imprecaciones de los otros, aquella masa, decimos, fue a detenerse jadeante, rugiente, desmembrada por sus propios movimientos ante la puerta cerrada. En efecto, apenas la reina de Navarra hubo desaparecido, Pardallán, cesando en su molinete, dio a la derecha, a la izquierda y, en fin, a donde la casualidad guió su mano, una serie de estocadas, cada una de las cuales fue seguida de un aullido de dolor. Luego, en aquel espacio de tiempo inapreciable, en que la multitud se detuvo vacilante y asombrada, saltó hacia atrás, cerró violentamente la puerta y lanzó a su alrededor una mirada de fuego. La casa, antigua vivienda de un carpintero, estaba llena de sólidos maderos. Coger 5 o 6 de ellos y apuntalarlos contra la puerta y luego formar una barricada solamente construida fue para Pardallán asunto de un minuto, y cuando el ejército asaltante, tras haber arrancado la puerta, trató de penetrar en la casa, se halló ante un obstáculo imprevisto. Las primeras palabras de Juana de Albret fueron: «¿Sois de la religión, caballero?». «Señora, soy de la religión de vivir, sobre todo en este momento en que mal negocio haría el que diera un sueldo por mi piel». Juana de Albret dirigió una mirada de admiración a aquel joven de remendado vestido, cuyas manos estaban cubiertas de arañazos profundos y que, no obstante, sonreía. En aquel momento era verdaderamente hermoso, radiante de audacia, con una punta de ironía que brillaba en sus ojos. «Si hemos de morir», continuó Juana de Albret, «quiero antes daros las gracias y deciros que sois el caballero más heroico que he visto jamás». «Ah», murmuró Pardallán, «todavía no hemos muerto. Tenemos aún 3 minutos para salvarnos». «¡Silencio, lobeznos!», exclamó contestando a los asaltantes. «Un poco de paciencia, qué diablo. Nos destrozáis los oídos con vuestros gritos». Pero no había perdido un solo segundo. Con una mirada había examinado el lugar en que se hallaba. Era una pieza inmensa que debía haber servido de taller a un carpintero. No había techo. El tejado era el que cubría las 4 paredes, y este tejado estaba sostenido por 3 vigas o puntales verticales que parecían reposar en la cueva. En menos tiempo del que se necesita para decirlo, Pardallán recorrió la pieza. Al llegar al extremo, es decir, a la parte que daba al río, vio una trampa abierta que permitía la entrada en la cueva. Con un grito llamó a las 2 mujeres, que acudieron con presteza. «¿Y vos?», preguntó la reina. «Bajad, señora, por favor, no me hagáis preguntas». Juana de Albret y su compañero obedecieron. En el extremo inferior de la escalera vieron que estaban, no en una cueva, sino en una pieza semejante a la de encima. Bajo el suelo oían un sordo murmullo. La habitación estaba construida sobre pilotes y el Sena corría debajo.
Allí sobre sus cabezas tenía lugar una tempestad espantosa de clamores humanos, en que dominaban los gritos de muerte, como los truenos dominan el ruido de la tempestad. Muerte abajo y muerte arriba. Había transcurrido entonces 1 minuto desde el instante en que entraron en la casa. Juana de Albret prestó oído. En una calma de la tempestad de clamores oyó arriba algo como el chirrido de una sierra. Pero esto tuvo la duración de un relámpago, porque enseguida volvió a rugir el pueblo. Entonces se puso a buscar febrilmente. ¿Qué? No lo sabía. En los horribles instantes en que la muerte está cercana y parece inevitable, la imaginación adquiere una lucidez extraordinaria. Juana de Albret tuvo la intuición de que se podría comunicar con el río. Su pie de pronto tropezó con una argolla de hierro. Se bajó enseguida con alegría loca, agarró la argolla, tiró de ella con toda su fuerza, arrancó la trampa de su alvéolo, y allí abajo, bajo sus ojos, con el ronco suspiro del condenado que entrevé la salvación de su vida, vio una escalera que bajaba al río entre las estacas, y al extremo de aquella escalera había una barca. «¡Caballero!», gritó. «Aquí estoy», contestó Pardallán. «Si hemos de morir será en compañía de muchos». Y el caballero apareció en lo alto de la escalera, llevando en su mano el extremo de una gruesa cuerda. Entonces, apoyándose en la pared, empezó a tirar con todo su vigor, hasta el punto que los músculos de sus piernas parecían querer estallar y las venas de su frente estar prontas a reventar. En aquel momento la multitud, sedienta de sangre, penetraba en la pieza. «¡Mueran!», gritaban todas las bocas. Entonces Pardallán, con un esfuerzo sobrehumano, frenético, parecido a un titán que tratara de desgajar un roble secular, dio un nuevo tirón a la cuerda. Se oyó enseguida un ruido espantoso. La casa pareció vacilar unos instantes. Luego sonó como un trueno espantoso y la casa se desplomó. El techo entero caía de una pieza. Tejas, hierros, trozos de madera, todo se precipitó al suelo con siniestro ruido, hiriendo, aplastando, matando a centenares de asesinos. Se elevó inmensa nube de polvo y de entre ellas salieron lamentaciones horribles, blasfemias furiosas, todo lo que la lengua humana puede expresar en materia de imprecaciones desesperadas en los grandes cataclismos. Luego un espantoso silencio reinó en aquella escena inaudita. ¿Qué había sucedido? Pardallán había aserrado los 3 puntales que sostenían el tejado y los ató con la misma cuerda. Luego, tirando frenéticamente de ella, hizo caer dichos puntales. Y entonces, dando un salto, se lanzó al vacío, cayendo al pie de la escalera, mientras que sobre el suelo que acababa de abandonar se desplomaba el tejado de la vieja casa. Juana de Albret, con un gesto, le mostró el río, la escala y la barca. En un instante los 3 se hallaron sobre la última. El caballero cortó la cuerda que retenía la ligera embarcación y bogó en dirección al Louvre. Pardallán dirigió la barca con ayuda de un remo que halló en el fondo. 5 minutos más tarde atracaban en la orilla, al pie del Louvre, en el mismo punto donde años atrás existían unos tejares, y Catalina de Médicis hacía construir entonces el Palacio de las Tullerías, dirigido por el arquitecto Filiberto de Lorme. En cuanto hubieron desembarcado, Pardallán se descubrió con la sonriente actitud de un hidalgo, que habiendo escoltado el paseo de 2 damas, se dispone a despedirse de ellas. «Señor», dijo entonces Juana de Albret con la calma pasmosa de que había hecho alarde durante la terrible escena que hemos referido, «yo soy la reina de Navarra, ¿y vos?». «El caballero de Pardallán». «Habéis hecho a la casa de Borbón un servicio que no olvidará jamás». El caballero hizo un gesto. «No lo neguéis, por lo menos ante mí», continuó la reina con amargura. Pardallán comprendió la alusión. Haber defendido a la hugonote era merecer la muerte. «Ni ante vos ni ante nadie, señora», dijo con aquella sencillez que tanto le honraba. «Tengo conciencia de haber prestado, en efecto, un gran servicio a vuestra majestad, pues le he salvado la vida, pero he de declarar francamente que ignoraba a qué gran reina tenía el honor de defender, cuando me apresté a arrancar a la muerte a 2 mujeres que paseaban en una litera». Juana de Albret, que guerreaba hacía muchos años, que era diplomática consumada y verdadero general de ejércitos, Juana de Albret, que mandaba a héroes y que naturalmente debía entender en cuestiones de heroísmo, se sintió, no obstante, admirada de aquella dignidad fría, corregida por algo irónico que emanaba de toda la persona del caballero. Mientras el joven daba su respuesta, su semblante estaba en absoluto inmóvil, sus ojos muy fríos, pero su mano abandonaba el pomo de su espada para esbozar uno de aquellos intraducibles gestos de pilluelo que se burla de sí mismo. «Caballero»,
repuso la reina después de haberlo examinado con una atención que no trataba de disimular. Si queréis seguirme al campo de mi hijo Enrique, vuestra fortuna está hecha. Pardallán se estremeció y prestó oído atento a la palabra fortuna. En el mismo instante la imagen de la joven de los cabellos de oro, la adorable vecina que contemplaba durante largas horas desde su ventana, aquella dulce y radiante imagen pasó ante sus ojos, y la idea de marcharse de París experimentó una angustia en el corazón que lo sorprendió y lo trastornó enteramente. Hizo una mueca de sentimiento por aquella fortuna apenas entrevista que se desvanecía y contestó, inclinándose con altanera gracia: «Dígnese vuestra majestad aceptar el homenaje de mi agradecimiento, pero he resuelto buscar fortuna en París». «Bien, caballero, y en caso de que uno de los míos quisiera hablaros, ¿dónde os hallaría?» «En la posada de la Adivinadora, señora, calle de San Dionisio». Juana de Albret hizo entonces un signo con la cabeza y se volvió hacia su compañera. Esta era una criatura maravillosa. Tenía grandes ojos muy expresivos, boca encarnada y sensual, magníficos cabellos negros y actitudes de elegancia suprema. Parecía muy inquieta y a veces miraba rápidamente a su señora. «¿Alicia?», dijo ésta. «Ha sido una imprudencia hacer pasar la litera por el puente». «Creí que estaría libre como de costumbre, majestad», contestó la joven con bastante firmeza. «¿Alicia?», continuó la reina. «También habéis sido muy imprudente al alzar la cortinilla». «Fue un movimiento de curiosidad, señora», contestó la interpelada con menos firmeza. «¿Alicia?», continuó Juana de Albret. «Y habéis sido muy imprudente al pronunciar mi nombre en voz alta ante aquella multitud hostil». «Había perdido la cabeza, señora», contestó la joven sin saber ya muy bien lo que decía. La reina de Navarra la miró fijamente y permaneció un instante pensativa. «No lo digo con ánimo de dirigiros ningún reproche, hija mía», dijo lentamente. «Pero, en fin, quien hubiera querido entregarme no hubiera procedido de otra suerte». «Oh, majestad». «Otra vez, sed más prudente», acabó diciendo la reina con tanta tranquilidad que Alicia de Lux, Ruggeri ya nos dijo su nombre, se sosegó inmediatamente y se deshizo en protestas de fidelidad. «Señor caballero», dijo entonces Juana de Albret, «voy a abusar de vos». «Estoy a vuestras órdenes, señora». «Muchas gracias. Tened pues la bondad de seguirnos a cierta distancia al lugar a donde vamos. Bajo la protección de una espada como la vuestra, no vacilaría en atravesar un ejército». Pardallán recibió el cumplido sin turbarse. Únicamente dio un suspiro y murmuró: «Qué lástima que no pueda marcharme de París. A fe que no está bien lo que hago. Mi padre ya me lo dijo. Desconfía de las mujeres. Por Pilatos y Barrabás, que es tiempo de que piense en ello. Heme aquí atado de pies y manos por los cabellos de oro de mi vecina, las famosas serpientes que envuelven y ahogan. Y decir», añadió echando una triste mirada sobre su jubón destrozado, «decir que he salido hoy para conquistar un traje de príncipe. Va a ser necesario que maneje la aguja esta noche después de haber manejado la espada durante todo el día. No es poca la diferencia». Monologando así, el caballero siguió a la reina a 10 pasos de distancia, sin perderla de vista, y con la mano en la empuñadura de la espada. Las dos mujeres se internaron en París. Caía la tarde. Pardallán, que en su apresuramiento por seguir a la madre de Luisa había salido sin almorzar, empezaba a sentir furiosos retortijones en el estómago. Después de innumerables revueltas por algunos callejones, Juana de Albret y su compañera llegaron por fin al Temple. Ante la sombría prisión, cuya gran torre ennegrecida por el tiempo dominaba el barrio como una amenaza, se elevaba una casita de un piso, de modesta apariencia. La reina hizo un gesto y Alicia llamó a la puerta. Abrieron casi enseguida. Juana de Albret hizo a Pardallán seña de que se aproximara. «Caballero», dijo, «tenéis ahora el derecho de conocer mis asuntos. Entrad, os lo ruego». «Señora», contestó Pardallán, «vuestra majestad es obrado buena. Solamente tengo un derecho, y es el de estar siempre a vuestras órdenes». «Sois un galante caballero. Sabed, pues, que la presencia de un hombre como vos no será inútil en esta casa». «En tal caso obedezco», contestó Pardallán pensando. «En este momento los capones de Maese Landry deben estar en su punto. Qué lástima que no pueda ponerme a sus órdenes». La puerta se cerró de nuevo. Después de haber dado paso a nuestros 3 personajes, estos fueron conducidos por una criada, especie de gigante hembra, hasta una estancia estrecha, mal amueblada, pero bastante limpia. Allí se hallaba un anciano de nariz aguileña y larga barba bíblica.
Estaba sentado ante una mesa en la que había 3 balanzas de diferente tamaño. Aquel hombre dirigió una mirada penetrante a Juana de Albret y una sonrisa imperceptible arqueó sus labios. «Ah», dijo con exagerada cordialidad. «Sois vos, señora. Hace 3 años que no os he visto, pero tengo inscrito vuestro nombre en mi libro». «La señora Leroux», dijo la reina con sequedad. «Esto es, iba a decirlo. ¿Y tenéis ahora algún collar de perlas o algún broche de diamantes que vender al buen Isaac Rubén?» Recordamos al lector que la reina, en el momento de bajar de la litera, llevaba en la mano un saco de piel, y este saco lo tenía aún en su poder. Lo depositó sobre la mesa y vertió su contenido. Los ojos de Isaac Rubén brillaron de placer. Alargó las manos sobre la cascada de diamantes, rubíes, esmeraldas, que entremezclaban sus resplandores a la luz de la lámpara que alumbraba la estancia. Sus dedos empezaron a acariciarlos. El negociante en oro era poeta a su manera, y aquellos esplendores diseminados sobre la pobre mesa de madera blanca hicieron asomar a sus labios débil sonrisa. En cuanto a Pardallán, resistiendo a la tentación que nos impulsa a mostrar lo mejor de lo que en realidad era, hemos de confesar que al hallarse ante aquella fortuna que tomaba la forma más suntuosa y más poética de la riqueza, ante aquellos resplandores azules, rojos y amarillos que parecían fulgurar en el fondo de un hogar mágico, abrió tamaños ojos en los que se pintaba el asombro. «Cuando pienso», se dijo, «que la menor de estas piedras haría de mí un hombre rico». Y con la imaginación se vio poseedor de aquel tesoro. Se vio paseando bajo las ventanas de la dama enlutada, vistiendo un magnífico traje, capaz de inspirar envidia a los petimetres más elegantes de la corte del duque de Anjou, el árbitro de las fastuosas elegancias. Luego, mirándose tal como era en realidad, se vio tan miserable con su raído y destrozado traje, que se mordió los labios con despecho. Y para escapar a la fascinación del tesoro se puso a contemplar a Juana de Albret. La reina de Navarra era entonces una mujer de 40 años. Llevaba todavía el luto de su marido, Antonio de Borbón, muerto en 1562, a pesar de que no había llorado mucho aquel hombre débil, indeciso, juguete de los partidos, y que solamente hizo una cosa buena: morirse a tiempo, dejando el campo libre al espíritu viril, audaz y emprendedor de Juana de Albret. Esta tenía ojos grises, cuya mirada penetraba hasta el alma. Su voz provocaba el entusiasmo. Su boca era severa y a la primera impresión aquella mujer parecía de hielo. Pero cuando la animaba la pasión, se transformaba. Solo le faltó para llegar a ser una heroína cumplida, la Juana de Arco del protestantismo, la ocasión de desplegar sus altas cualidades. Su porte era altivo y tenía aire de dignidad soberana. Sin duda se parecía a la madre de los Gracos. La historia, que solamente estudia el lado exterior de las personas, no le ha asignado el gran lugar a que tenía derecho. El novelista, a quien está permitido escrutar el alma bajo los esculturales pliegues de la estatua y tratar de penetrar en las intenciones por los actos públicos, se inclina y admira. Con Juana de Pien hemos presentado un tipo de madre. Con Catalina de Médicis también veremos otra madre muy distinta, y finalmente también hallamos una madre en la persona de Juana de Albret. Hablamos aquí de la pasión que la transfiguraba. Ahora bien, Juana de Albret no tenía más que una pasión, y era su hijo. Por su hijo, aquella mujer sencilla y enamorada de la vida patriarcal del Béarn se había lanzado a la vida de los campos de batalla. Por su hijo era valiente, estoica, capaz de desafiar a la muerte cara a cara. Y fue por su hijo, para pagar el ejército de su hijo, por lo que la primera vez vendió la mitad de sus joyas, y a la sazón, ante Pardallán, vendía todo lo que restaba de su antigua y real opulencia. Pardallán estaba asombrado y el judío sonrió. Solamente Juana de Albret permaneció impasible. Entretanto, Isaac Rubén había elegido las piedras, colocándolas por categorías y por orden de mérito. Las examinó, fruncido el entrecejo y la frente arrugada por el esfuerzo del cálculo. Sin tocarlas, sin pesarlas y sin examinar tampoco los defectos, se quedó meditabundo unos 5 minutos. «Ahora va a empezar el trabajo de valorar las piedras una por una», pensó Pardallán. «Tenemos para 3 o 4 horas». «Señora», dijo el judío levantando la cabeza, «hay aquí piedras por el valor de 150.000 escudos». «Exactamente», contestó Juana de Albret. «Os ofrezco 145.000 escudos. El resto representa mi beneficio y mi riesgo». «Acepto». «¿Cómo queréis que os pague?» «Como la última vez». ¿En una carta a uno de mis corresponsales? Sí, solo que no quiero entenderme esta vez con vuestro corresponsal de Burdeos.
Elegid, señora. Los tengo en todas partes. ¿Qué ciudad elegís? Sent. Sin decir otra palabra, el judío se puso a escribir algunas líneas. Luego las firmó, puso un sello especial sobre el pergamino, releyó cuidadosamente aquella especie de letra de cambio y la tendió a Juana de Albret, que, después de haberla leído a su vez, la guardó en su seno. La reina de Navarra dio un suspiro. Lo que acababa de vender eran sus últimas joyas. Haciendo con la mano una señal de despedida al judío, se retiró seguida de Alicia. Pardallán se marchó tras ellas, maravillado, estupefacto, no sabiendo qué admirar más, si la ciencia del judío que acababa de dar tan gran cantidad de dinero sin examinar las joyas y con la seguridad de no engañarse, o la confianza de la reina de Navarra, que se marchaba sin mirar por última vez aquellas brillantes pedrerías, y no llevándose más que un simple pergamino con una firma y un sello.